Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En los estudios de la revista de Opinión Democracia, el doctor Fabricio Villamar, ex concejal de Quito, ex asambleísta, lo invitamos para hablar de la capital y hablar de la iniciativa Quito Capital, que cumple un año impulsando ideas para transformar la ciudad. ¿Cómo le ven a Quito, Fabricio, y cómo impulsar ideas que transformen a la capital de todos los ecuatorianos? Buenos días, Miguel, y buenos días con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos. En efecto, desde hace un poco más de un año, entre varios expolíticos, urbanistas, constructores, gente interesada en la academia, nos hemos venido reuniendo para plantearnos qué es lo que pasa con la ciudad y qué es lo que se puede hacer para aportar, para mejorar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, hemos arrancado una serie de conversatorios. Yo le conté esto, Miguel, que íbamos a comenzar hace como un año y medio, y en este proceso hemos sostenido varias conversaciones con la gente en el centro, en el norte, en el sur de la ciudad, analizando distintos problemas, ¿no? Analizando, por ejemplo, los temas culturales y la pérdida de la fiesta de la ciudad, en que cambian las grandes inversiones, el desarrollo de los ciudadanos. Hemos hecho una conversación muy interesante sobre seguridad integral desde los barrios en el sur de la ciudad, y hemos tenido dos conversaciones interesantes respecto de los números de la ciudad que los ha presentado el economista Vicente Albornoz, que han sido muy reveladores respecto de qué es lo que sucede con la ciudad, ¿no? Es una ciudad que aporta muchísimo y que no recibe lo mismo que aporta. Es una ciudad que mantiene la formalidad. Esta es la ciudad de la formalidad. Esta es la ciudad que sostiene, por ejemplo, la seguridad social. Esta es la ciudad en donde las empresas deciden instalarse porque los habitantes son buenos pagadores. Esta es la ciudad, por ejemplo, que sostiene el ahorro nacional, porque la gente ahorra en la banca. Pero no es la ciudad que pide más plata a la banca, es una cosa muy interesante. Esta es la ciudad que, por ejemplo, cuando contrata a alguien, no digo que en todos los casos, pero mayoritariamente es una ciudad que afilia. Y por eso decimos que es la ciudad que sostiene el seguro social. En función de eso, nos planteamos qué es lo que tiene que ser Quito hacia el futuro, porque tengo la sensación, y puedo pensar que concordaremos con quienes tienen la gentileza de escucharnos, que Quito ha perdido liderazgo, que Quito ha perdido presencia. Si es que quieren, podemos revisar, por ejemplo, si esta es una ciudad que ha propuesto candidatos presidenciales o no durante los últimos años. Y tenemos ahí un vacío de representación en la política nacional. En la política actual, por ejemplo, no ocupamos la presidencia de la Asamblea, no ocupamos la presidencia de la República. Hay espacios que se han ido perdiendo. Candidatos a la presidencia mismo, ¿no? Me refería a eso exactamente. Entonces, creo que hay una pérdida de liderazgo de la ciudad, esta ciudad que normalmente solía ser el referente, ¿no? O sea, hay que tener el transporte público como en Quito, hay que tener el cuidado del centro histórico como en Quito, hay que tener la planificación urbana como en Quito. Entonces, en función de eso, creemos que estamos a tiempo para reaccionar rápidamente y tratar de corregir lo que está sucediendo. ¿Cuáles serían las ideas que permitan impulsar propositivamente a esta ciudad, que rebasa más allá de las autoridades, sino un empoderamiento de las organizaciones, de los ciudadanos? Sí, no tiene necesariamente que ver, no tiene solamente que ver con las autoridades. Tengo la sensación de que tiene que ver con el ánimo de los quiteños, tiene que ver con la voluntad y la participación que los quiteños tomen en el manejo de la cosa pública. Y creo que hay que motivar a que la gente participe en la administración pública, participe en la política, que se interesen en cuáles son los problemas. Y ha habido una respuesta muy interesante. La semana anterior que presentábamos esto, por ejemplo, muchos arquitectos urbanistas jóvenes están interesados en
participar en crear, en presentar ideas, y esto de alguna manera comienza a dar esperanza de que no todo está perdido. La gente del sur es gente que se preocupa por cómo está la ciudad y por lo que se podría hacer, y están interesados en que haya cambios. Y por eso parte de las cosas que hemos comenzado a hacer es un plan de gobierno para la ciudad. ¿Por qué esto es importante, Miguel? Porque los planes de gobierno no son el papelito que se tiene que presentar como cumplimiento de un requisito exigido por el Consejo Nacional Electoral para quienes quieran dirigir la ciudad. El plan de gobierno tiene que ser una hoja de ruta, ojalá una hoja de ruta acordada, concordada, común. Y por eso lo que decimos es, esta construcción que nosotros estamos haciendo va a estar a disposición de todas las personas que quieran utilizarla, de todas las tendencias políticas que quieran utilizarla, aunque no hayan participado con nosotros en el arranque de este proceso, ¿no? Me parece que lo mejor que podemos hacer es un acto de generosidad, entregándoles todo lo que venimos construyendo durante este último año. Usted señalaba, ex concejal Fabricio Villamar, un tema importante que ayer lo analizábamos, lo desglosábamos con el economista Vicente Albornoz, sobre el aporte no solo de Quito sino de Pichincha a la caja fiscal, que es el más alto, y sin embargo recibe menos. Pero eso es parte de la identidad de la provincia y de Quito, en donde Quito como capital política también. Sí, es que eso es lo que analizábamos, es decir, nos enseñaron a pensar que somos capital de la República, pero no somos capital económica. Y no es así. Quito es el motor económico del Ecuador. Esta es la ciudad en la que más se aporta, más se produce, más se cuida, la banca, por ejemplo, y por lo tanto ese espacio de construcción desde lo económico, desde la formalidad, normalmente solían ser un rasgo del quiteño. Y cuando hablo del quiteño, me refiero a las personas que decidieron asentarse aquí, no solamente los que nacieron aquí, ¿no? Porque hay quiteños nacidos en Riobamba, hay quiteños nacidos en Ibarra, hay quiteños nacidos en Otavalo, y lo que decimos es, los quiteños somos tan simpáticos que nacemos en donde nos da la gana, pero decidimos afincarnos en este espacio y a partir de aquí hacemos nuestra vida. Y sí, existe una pérdida del orgullo del quiteño que hay que recuperar, ¿no? Me parece que esa es parte de las cosas sobre las que hay que trabajar muy fuerte. ¿Qué han hecho en estos 2 meses que se muestre como un aporte con ideas para transformar la ciudad? Este análisis que ha presentado Vicente Albornoz desde la UDLA, nos ha parecido que es un documento muy importante sobre el cual se tiene que discutir el peso de Quito como un espacio en la República que produce muchísimo y que posiblemente no está recibiendo el mismo respaldo de lo que produce. Y nos parece que este dato tiene que servirles a todas las personas, a todos los concejales, a todas las personas que opinan sobre la ciudad, porque si bien entendemos una lógica de redistribución, al mismo tiempo, esta lógica de redistribución de alguna manera a Quito le llega tarde. Por eso es, por ejemplo, que usted le escucha a las autoridades municipales decir que el gobierno nos debe tanto. Bueno, es plata que posiblemente cuando se discute el Estatuto Autonómico de la ciudad, que es una discusión que está retrasada, Miguel, y que es una oportunidad enorme para la ciudad ir hacia el Estatuto Autonómico. Y cuando vayamos hacia eso, parte de las cosas que hay que consultarles a los quiteños es si no será bueno que los dineros que nosotros recaudamos, de ahí tomamos lo que nos corresponde y entregamos al Estado en vez de estar esperando que el Estado nos devuelva lo que nosotros habíamos entregado. Me explico. Es parte de las cosas sobre las cuales hay que abrir una discusión muy profunda. Porque caso contrario, lo que tenemos es una ciudad que se va perdiendo en los conflictos ínfimos cuando hay cosas muy importantes que arreglar. Claro, efectivamente Quito necesita precisamente construir eso positivamente. Ahora, como usted señalaba, no se trata solo de opinar, que es importante, una opinión al menos constructiva, en el caso de la iniciativa Quito Capital, sino también construir. ¿Cómo construir esa hoja de ruta?
Esa hoja de ruta precisamente estará plasmada en el plan de gobierno. Es un plan de gobierno que plantea, por ejemplo, la necesidad de la inversión en infraestructura, porque la inversión en infraestructura es inversión en desarrollo, mejora la calidad de vida. Uno de los grandes ejemplos que podemos ver y que ha costado 3, 4 alcaldías es en la inversión en infraestructura en el metro de Quito, por ejemplo. Ahí los quiteños pusieron mal contados 2.500 millones de dólares. Pero ¿cómo nos ha cambiado la vida tener un transporte digno? Con ese ejemplo, ¿no será bueno comenzar a pensar, por ejemplo, en la sustitución de el transporte a diésel que nosotros tenemos en superficie por transporte eléctrico, como está pasando en Cuenca, por ejemplo, y vincular todos estos transportes, porque nos han hecho creer que es dificilísimo pagar el metro con una tarjeta y que es dificilísimo vincular los alimentadores con los sistemas centrales. Bueno, Quito ya lo hacía en el año 97 y 98. El metro, el trole de Quito le permitía integrar transporte y usted se subía con un solo boleto en cualquier barrio de Quito que lo vinculaba al trole y le permitía utilizar tres tramos de ruta con el mismo ticket. Y ya lo hacíamos en el 97 y hasta la fecha nos dicen que es dificilísimo hacer la integración. No lo es, falta voluntad política. Entonces, este es el tipo de cosas que se discuten solamente cuando estamos en campaña y todo el mundo las ofrece y nadie las cumple. Entonces, me parece que es justo que tengamos eso como uno de los parámetros mínimos básicos para la futura administración. ¿Es posible, a propósito de lo que señala, que se presente por los problemas de Quito generosidad política más que agendas personales? No lo creo. La gente suele decir, ¿y por qué no se unen? Porque solitos no van a ninguna parte, porque son muy débiles y por eso les pasan por encima los partidos tradicionales que han estado en el gobierno los últimos años, ¿no? El actual, el anterior y el anterior a ese. Y no es posible. Un caso muy cercano podemos ver con este esfuerzo que en algún momento hizo Participación Ciudadana, en donde algunos de los que querían ser candidatos al gobierno de la ciudad y de la provincia, se reunieron varias veces con bombos y platillos, y finalmente todos fueron por su propio lado. No es posible la generosidad política. La generosidad no está en el léxico de la política. ¿Qué es lo que sí tiene que suceder en cambio? Generar una corriente suficientemente fuerte, sobre la cual los partidos políticos que no tengan opciones confluyan, porque caso contrario terminarán en la desaparición. Es decir, esto va a pasar por la vía de los hechos consumados más que por el acuerdo organizado, real, consensuado, porque eso no pasa. Usted tiene que oírles a los amigos políticos que se acercan a las reuniones estas que nosotros organizamos en Quito Capital. Entonces plantean, nosotros queremos unirnos, pero me dan 2 concejalías a mí. Nosotros queremos participar, pero me dan a mí la prefectura. No es por ahí. O sea, en primer lugar hay que conversar el para qué. Luego conversaremos los cómo, con quiénes, las formas, etcétera. Pero sobre todo, uniendo a las mejores quiteñas y quiteños, los mejores ciudadanos que usted pueda poner. Porque caso contrario, usted puede terminar con un consejo lleno de desconocidos que terminan o en conflicto con el alcalde de turno o sin proponer absolutamente nada. Usted tiene todavía concejales, en este momento han pasado 2 años y un poco más de ejercicio de esta administración. Hay concejales que han presentado un proyecto de ordenanza, o ninguno, con 2 años de gestión. Y usted no ve que la ciudad haya mejorado. Entonces, parte de las cosas sobre las que hay que conversar es quiénes son las mejores personas para que puedan llegar a estos espacios. Para ponerle un ejemplo, Roque Sevilla, que es un dignísimo representante de esta ciudad y fue concejal. O sea, de ese nivel de personas hablamos. Cuando Paco Moncayo fue candidato a la alcaldía y fue alcalde, su lista de concejales era encabezada por Andrés Vallejo, que ya venía siendo 2 veces presidente del Congreso Nacional. A ese nivel de concejales tenemos que volver.
Y este es un esfuerzo colectivo, es decir, hay que buscar en la ciudadanía gente que tenga voluntad de participar, gente que tenga ganas de poner toda una trayectoria de vida al servicio de la ciudad. Ahora, dentro de este año de la iniciativa Quito Capital, ¿qué se ha establecido en el análisis sobre las prioridades de obra pública que necesita la ciudad? Quiero dejar planteada esta inquietud para escucharle al ex concejal Fabricio Villamar luego de la siguiente cadena nacional, a 7 horas en el territorio continental ecuatoriano. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Los ecuatorianos tienen claro que hay un gobierno totalmente comprometido en luchar contra todos los grupos criminales. He estado particularmente en múltiples operativos donde estábamos contra la extorsión, contra el secuestro, contra los homicidios y donde hemos dado duros golpes. 10 de los delincuentes más buscados y considerados de alto valor han sido capturados entre el 1 de enero al 8 de agosto a través de diversos operativos de alto impacto, afectando las estructuras criminales. En el operativo Grand Fénix 8 se capturaron a Marcelo Bermello, alias Serapo, y Darwin Gachoso, alias El Patrón, quienes formaban parte de los GDO Los Lagartos y Comandos de Frontera, dedicados al narcotráfico. En Orellana, cayó Darío Peñafiel, alias Topo, uno de los cabecillas de los choneros vinculados a la minería ilegal, sicariato y tráfico de armas. Una de las detenciones más importantes fue la de José Adolfo Macías, alias Fito, quien fue localizado y extraditado para cumplir por la condena de sus delitos en Estados Unidos. Así también, en Esmeralda se capturó a Saulo Estupiñán, alias Saulo, requerido por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Ecuador por narcotráfico, y quien estaba escondido en nuestro país para evitar la justicia internacional. Son algunos ejemplos de los ataques contundentes a las mafias que operan en el Ecuador, afectando nuestra seguridad, pero nadie escapará de la justicia. Este es el camino del nuevo Ecuador. Un país que avanza firme en contra del crimen, en contra del caos y de la violencia. El nuevo Ecuador. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete a 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el ex asambleísta, ex concejal de Quito, Fabricio Villamar, parte de esta iniciativa que estamos hablando, Quito Capital, que cumple un año. Dejé planteada una inquietud para que responda Fabricio. ¿Cuáles debieran ser las prioridades de obra pública que necesita la ciudad hoy? Yo creo que hay que acometer varios temas al mismo tiempo. Uno es la repoblación del centro histórico, porque caso contrario, esa que es nuestra carta de presentación internacional espacio de turismo, que fue convirtiéndose de un barrio de Quito a centralidad administrativa y ahora en centro de negocios, a las 6 de la tarde no existe nada. Entonces creo que hay que repoblar el centro histórico, lo mismo que pasa con la Mariscal. Un grave tema sobre el que hay que trabajar todavía es la dignidad en el transporte público. Usted necesita un transporte público de calidad si es que quiere convencerle a la gente que se pase del automóvil al transporte público, que sí es posible. O sea, pero si es que a la gente que viene del Valle de los Chillos, que son mal contadas 120,000 personas, 100,000 personas que vienen de Calderón, o 100,000 personas que diariamente se movilizan de los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Chequi y Tababela, evidentemente necesita usted dar una solución de transporte público masivo de absoluta calidad. Entonces, hay que repensar estas cosas, que son obras grandes que no se acaban en una administración, y por eso tiene que tener un acuerdo general de llevar estas cosas para los próximos 12, 15, 18 años. Es parte de las cosas que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que entre eso, más el tema de las obras mínimas de embellecimiento de la ciudad como estrategia de combate a la delincuencia. Mire, hay una teoría que se la suele mencionar muchísimo, que es la teoría de la ventana rota. La teoría de la ventana rota implica que si usted en un barrio que funciona más o menos normalmente deja un carro con una ventana rota, está generando
la sensación de que ese barrio está comenzando a ser tomado por la delincuencia, y así pasa. Y al contrario, si es que usted en cambio hace que las pequeñas obras pasen por el embellecimiento, el cuidado, el borrar los grafitis, el tener los barrios limpios, la gente se apropia de eso y la delincuencia comienza a retirarse. Es un fenómeno muy interesante, sucede en todas partes del mundo, ha pasado en Quito de los dos lados, ¿no? La teoría de la ventana rota y la teoría del orden ha pasado en Quito y funcionan. Un caso muy interesante fue, por ejemplo, qué es lo que sucedió en el centro histórico cuando durante las alcaldías de Roque Sevilla y Paco Moncayo se logró reordenar el comercio que estaba tomado las calles y pasaron a los centros comerciales del ahorro. La sensación de recuperación de pertenencia de la ciudad, de orgullo, fue una cosa magnífica y que le permitió a los quiteños confiar en lo que la alcaldía podía hacer. Bueno, hemos visto cómo funciona de los dos lados. Parte de eso es, hay que trabajar muchísimo en los barrios, pero hay que tenerle ganas, ¿no? Y hay que recuperar adicionalmente la confianza en los liderazgos barriales. Lo que pasa con los liderazgos barriales es otra cosa, es un caso de estudio. Los liderazgos barriales ya no comulgan directamente con organizaciones políticas. Yo vengo haciendo política más de 30 años. Y usted cuando entraba a los barrios sabía qué dirigente es de los socialcristianos, qué dirigente es de la izquierda democrática, qué dirigente es de la democracia popular. Bueno, ahora el mismo dirigente que le recibe usted a las 7 de la mañana le recibe al otro partido a las 11 y al otro partido a las 5. Y tiene un closet completo de camisetas diferentes para ver qué es lo que cae. Entonces, parte de las cosas sobre las que hay que trabajar es sobre la vinculación real de los ciudadanos con la política, con la tendencia que quieran. Pero nosotros necesitamos recuperar la voluntad de los quiteños de participar en la vida de la ciudad, por medio de la activación pública. No hay otra forma. Mira, lo que se hace desde la política pública se riega para todas partes. Y por lo tanto es muy importante que la gente vaya tomando conciencia. A mí me ha encantado, por ejemplo, saber que el Colegio de Arquitectos están con muchísima disposición de hacer esto. Y vale la pena entonces a gente que tiene esta voluntad. Esfuerzos por pero Quito, por supuesto, si hay gente que está con voluntad, hay que tomar esa voluntad y llevarla adelante. Como hay iniciativa privada de algunos profesionales de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería, ¿no? El otro día tuvimos esta conversación con Esteban Najas, por ejemplo, para ver qué es lo que se puede hacer desde los gremios y desde los jóvenes arquitectos que quieren aportar, por ejemplo, en trabajar sobre la reducción de los tiempos de obtención de permisos con el municipio, porque resulta que si es que usted tiene plata, tiene usted $100,000 a inicios del año para tratar de construir y el permiso se le demora un año, resulta que usted perdió el valor adquisitivo de sus recursos. Entonces, eso también termina siendo una rémora para el desarrollo de la ciudad. Ahora, hay temas tan importantes como cómo proteger el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad. Nosotros tenemos que recuperar el valor que esto tiene para nosotros. Es lo que nos identifica, es lo que nos diferencia, es lo que hace que de otras partes vengan a ver qué es lo que ha sido Quito. Y es un tema de conciencia y de cultura. Uno de los grandes temas sobre los que se tiene que trabajar es cultura y cívica, Miguel. Parte de las cosas sobre las que tenemos que volver es sobre la recuperación de las tradiciones y el amor a lo que nosotros tenemos aquí. Hay una batalla cultural que librar en la ciudad y en el país que es necesaria, porque a ratos tratamos de desconocer que parte de la riqueza que tiene esta ciudad es el mestizaje, es el sincretismo cultural. Sí es cierto que tenemos parte de yumbos, tenemos parte de quitus, tenemos parte de caras y tenemos un pedacito de incas también, sí es cierto. Pero y el resto de la nacionalidad se construyó durante el periodo de la conquista. Y eso somos. Entonces me parece que tenemos que reconocer, es decir, volver a conocer de dónde venimos, y parte de nuestra riqueza pasa por el reconocimiento del mestizaje y del sincretismo cultural. Hay otro tema que usted mencionó también y que es parte de la vida diaria: cómo recuperar la seguridad de los barrios en Quito.
hay un esfuerzo muy interesante que se ha hecho por parte de investigadores sobre temas de seguridad, en donde definen esto que habíamos comenzado a conversar hace un momento. Esta necesidad de poner en valor el sitio donde uno vive. ¿Qué fueron nuestros barrios antes? ¿Quiénes viven aquí? ¿Cómo levantamos, por ejemplo, el orgullo de los vecinos? Es una cosa que hacen muy bien los vecinos de la Floresta, por ejemplo, y los vecinos de la Vicentina. Entonces, es gente que tiene claramente... ¿Qué hicieron? Se unieron. Exactamente. Entonces, reviven por dónde comenzó a ser importante su barrio, de dónde comenzaron, cuáles fueron las casas, quiénes fueron los arquitectos, cuál es la historia del barrio, dónde comenzaba y dónde terminaba lo que originalmente era una hacienda, y cuál era el proceso de el proceso de urbanización que se dio, dónde estuvo el primer club de golf que hubo en Quito. Pues esto es precisamente en donde está la Vicentina. Es parte de las cosas que la gente tiene que recuperar como historia, ¿no? Y lo mismo que le cuento de esto pasa en el sur. Hicimos un conversatorio bien interesante con gente que ha logrado, por ejemplo, expulsar la delincuencia de los barrios complicados en el sur a punta de unidad y de conocerse entre ellos. Entonces, parte de las cosas que se tiene que hacer es recuperar el tejido social, y esto se lo hace buscando unidad de los vecinos en torno a las cosas que son importantes para ellos, y no buscando los liderazgos para tratar de asumirlos dentro de una corriente que les sirva al gobernante de turno, que es parte de las cosas que ha pasado. Mire, Miguel, hay liderazgos naturales en los territorios. Hay dirigentes históricos y nuevos dirigentes en cada uno de los barrios, en el norte, en el sur, en las partes altas y en las partes bajas de la ciudad. Pero si es que desde la política se les intenta absorber, lo que pasa es que se rompen los liderazgos internos y se rompe la comunicación con los territorios. Es parte de un proceso que ha sido... que ha permitido la canibalización de las dirigencias barriales en la ciudad. Y esto no ha sido bueno. Entonces, cuando al dirigente político no le gusta el dirigente barrial, le imponen al barrio un nuevo dirigente. Y ahí comienzan a tener problemas, porque se pierde el contacto con las necesidades reales del barrio. Y lo que buscan simplemente es gente que les acompañe en las marchas. Ahora, volviendo al tema inicial, como señalaba Fabricio Villamar, ¿cómo rescatar el rol de Quito como ciudad capital y motor del Ecuador? Creo que hay varias cosas que hacer. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, sobre cuáles son las inversiones que debería tener la ciudad. Y a partir de tener inversiones potentes, en donde tiene que entrar la empresa privada. Pero la empresa privada no entra porque tiene terror a que el día de mañana el Estado no cumpla su parte, o se demoren los permisos, o el día de mañana le cambien las reglas de juego. Hay que recuperar entonces la necesidad de dar seguridad jurídica para que esta ciudad pueda tener inversiones grandes. Estas inversiones grandes son las que nos permiten soñar en una ciudad diferente. Quito ha alcanzado tamaño metropolitano. Y esto es importante, ¿por qué? Porque le permite a la ciudad soñar en grandes obras cuyo precio puede ser dividido entre más habitantes, por lo tanto, más obras grandes divididas entre más personas que puedan cubrirlas, son obras que son ya asequibles. Al metro, por ejemplo, llegamos con las uñas. Pero bueno, hay que pensar que Quito tiene que densificarse. En el momento en que usted densifica la ciudad, es decir, hace que haya más habitantes por hectárea, creciendo en altura, la ciudad puede administrar mucho mejor sus servicios. En vez de mandar una línea de agua, de teléfono, de luz al resto de por donde está creciendo la ciudad, usted ya tiene esas redes construidas en Quito, entonces es mucho más fácil administrar esto, es mucho más fácil administrar flujos que picos. Entonces tiene muchísimo sentido reconcentrar la ciudad y hacer que esta vuelva a ser una ciudad divertida, segura, interesante, en donde la gente decida quedarse y los afuereños venir a pasar en Quito, que tener el vaciamiento que nos pasa cada vez que tenemos un feriado.
en donde quienes sufren son los empresarios, los restauranteros, la gente que hace cultura, la gente que hace hotelería en la ciudad. Entonces, hay que recuperar todo eso, tratar de tener que el tiempo mínimo que se queda un turista en Quito sea de más de un día y medio, porque eso es plata para la ciudad. Y esto se hace con la recuperación cultural y de patrimonio. Ahora, esto pasa por la planificación. Quito puede dejar de improvisar las cosas, unirse y trabajar propositivamente por la capital. Es lo que nosotros planteamos, o sea, es lo que nosotros estamos proponiendo, tratando de construir un plan de gobierno que esté a las órdenes de todos quienes puedan necesitarlo y que estemos de acuerdo, por ejemplo, en 3, 4, 5 grandes proyectos, y 3, 4, 5 líneas sobre las cuales haya que trabajar durante las próximas 2 o 3 administraciones. Si es que nosotros logramos hacer eso, es decir, este pedacito de aporte que nosotros hacemos con muchísima buena voluntad y con cariño por la ciudad, que esté al servicio de todos, bueno, es bastante probable que al menos tengamos unidad de objetivos, que ya es bastante. Esperamos que eso se pueda lograr en los próximos meses, y podamos pensar en que haya una corriente suficiente más allá de las personas. Yo estoy en la voluntad de tratar de hacer que esto funcione. No me interesa ser candidato, me interesa hacer que estas cosas pasen para la ciudad. Bien, muchas gracias al ex concejal de Quito, Fabricio Villamar, para hablar de algo positivo, como es recuperar iniciativas, fortalecer la unidad cuando tenemos hoy problemas como la inseguridad en la capital. Bien por la iniciativa Quito Capital. Muy amable, Fabricio. Gracias, Miguel. Gracias. Buenos días. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Previsto diálogo con el constitucionalista doctor Ismael Quintana y la consulta popular. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes.